Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Ahí se está compartiendo, me parece. 15 minutos y contando. Bueno, gracias a todos los presentes y impresionante lo que estaba escuchando y viendo. Nada más comentar en representación del equipo qué es lo que nos trae hasta acá, porque finalmente podemos responder muchas veces al cómo, pero creo que tenemos que responder más veces al por qué. Entonces, lo que nos trae hasta aquí es obviamente el llamado que hacen, que es súper relevante. Y en base al llamado queríamos dar una propuesta que pueda realmente trascender y marcar un hito en lo que es la gestión de infraestructura. Y lo que estamos viendo en pantalla son las estadísticas de la Policía Caminera del año 2019. Y lo que podemos ver es que en el año 2019, esta es la cantidad de personas que murieron. Y tomo 2019, todos sabemos por qué no hace falta que enuncie siquiera. Pero es interesante entender esto porque si tomamos decisiones basadas en datos medibles y comprobables, solamente así podremos realmente incidir en las políticas a nivel nacional y sobre todo entender que la gestión de nuestras ciudades y de nuestros recursos eh, dan vida y también así lo quitan. Y es interesante cómo al entrar un poco en más datos, encontramos solamente un punto que reconoce el desperfecto de rutas y deslinda totalmente responsabilidad en todos los otros demás puntos. Entonces, esto me parece súper relevante en cuanto a entender muchas veces que el modelo de conductor resultante es una sumatoria de demasiadas cosas que de por ahí al analizar no se internalizan en los tomadores de decisión. Entonces, lo primero que nosotros queríamos hacer era internalizar las externalidades. Es decir, acá podemos ver que se habla de imprudencia del peatón y hablamos de otras causas. Y luego cuando quisimos tener un informe georreferenciado de esto, tampoco proveen. Entonces, es probable que las personas que chocaron y que fallecieron en intersecciones, esas intersecciones no podremos saber dónde están, es decir, que siguen matando gente. Y creemos que eso es lo más relevante, porque una vez solucionado lo otro, esto ya cae de maduro que va a ser solucionado. Entonces, estos son algunos de los integrantes del equipo, no están todos porque la lámina no está actualizada, pero concebimos a la calle como una cremallera urbana. Entonces, al hablar de cremallera urbana, la primera idea que surgía era de entender el tejido natural, el tejido urbano y el tejido social, y que la calle finalmente, si bien es un espacio público, de hecho es un espacio privado porque es ya sea del municipio o del gobierno central, y es por eso que su gestión es súper importante. La idea madre detrás de todo esto nos la puede hablar un poco más Marisú. Marisú, estamos contigo desde exteriores. Genial, gracias. Bueno, un poco una de las bases centrales de esta propuesta tiene que ver con la mirada inclusiva, entendiendo primero que la inclusión no solamente favorece a la persona que realmente tiene la oportunidad de participar funcionalmente de todos los espacios, sino también nos beneficia a toda la sociedad. Esto, por supuesto, está orientado también a personas con discapacidad, a mujeres embarazadas, a niños pequeños, a adultos mayores. Cuando pensamos en inclusión es importante hacernos la pregunta, ¿quién pertenece a nuestro todos? ¿Quién pertenece a nuestra mirada de todos cuando estamos hablando de inclusión? Por lo tanto, nos parece importante diversificar y saber que esta propuesta finalmente genera un valor agregado social cuando pensamos realmente en todos y todas. Gracias, Marisú. La pregunta es muy interesante porque
respondiendo al eslogan casi de no existe nada peor que responder correctamente la pregunta equivocada, partimos de esa construcción de la pregunta de qué es la inclusión, o sea, ¿a quién excluimos cuando estamos incluyendo? Eso realmente es lo que subyace en lo que respecta a la toma de decisiones en el espacio público. Muchas veces espacialmente vemos estos diagramas donde creemos que estamos hablando de inclusión, pero en realidad estamos excluyendo, estamos segregando, estamos integrando y lo peor de todo es que pensamos que estamos tomando la inclusión. Entonces, como lo más relevante para tomar una decisión en este espacio es entender el macro y entender la ciudad como un espacio de gestión. Y entendiendo eso, podemos ver esta imagen que no sé si reconocen, pero arriba a la izquierda está una ayuda a memoria, pero es más o menos visualizar en el punto del Banco Central, del Parque de la Salud y del Parque Urbano los planes futuros de Bicisenda. ¿Por qué es relevante esto? Porque entendemos a la posibilidad de Calle Idea como un puntapié inicial para dar paso y espacio físico, literalmente, a todas aquellas propuestas que se están pensando para la ciudad, como ser las bicisendas, como ser la conexión de parques, como ser las peatonales, y que esta sea una herramienta más que sirva para empezar a coser ese tejido urbano, ese tejido natural y ese tejido social. Entonces tomamos dos referentes de éxito, donde en uno de ellos hablan de un patrón que permita entender a la calle casi como un estacionamiento. Creo que la mejor forma de ejemplificar esto sería la velocidad que tenemos en un estacionamiento o en una estación de servicio es realmente la relación que buscamos para las calles del futuro, donde realmente hay una casi búsqueda de contacto visual entre el peatón y el conductor, porque estamos cosiendo dos escalas de dos personas que se mueven a velocidades diferentes, pero es muy interesante cómo empezamos a siquiera hablar de inclusión, pero desde el lenguaje no incluimos, porque estamos comparando un peatón con un auto. Entonces, no estamos comparando siquiera dos personas, sino dos sistemas de movilidad. Cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, una persona con discapacidad en silla de ruedas que pueda desplazarse y otra persona en un auto que puede causar un accidente que decanta en un accidente fatal, lo interesante es empezar a ver las cosas así. Entonces, por un lado, tomamos de referencia ese patrón y por otro lado, concebimos a un árbol 2.0, le estuvimos llamando provisoriamente, pero es nada más que un elemento urbano muy utilizado en muchas ciudades del mundo para varias cosas. A este árbol 2.0 se lo utiliza para jerarquizar vías, se lo puede empezar a dar otras funciones como ser iluminación, se le puede empezar a poner un sinfín de cuestiones, pero nosotros lo concebimos al patrón como una trama y a esta pieza móvil como ponemos de ejemplo la reina en el tablero de ajedrez porque ese elemento móvil es el que nos va a permitir reestructurar la intervención propuesta de acuerdo a los datos obtenidos. Es decir, hacemos una trama y sobre esa trama empezamos a ver qué elemento físico realmente puede ayudar, no como este esquema que vemos aquí, esta noticia que destruyen los encausadores porque físicamente la gente los choca. Entonces, a través de haber analizado el modelo actual y la intervención propuesta, decanta en un modelo propuesto y el proceso analítico es bien arduo, pero la propuesta es muy sencilla porque responde a dos cuestiones básicas.
en cuanto a la rotonda. La primera es que lo que hacemos es reducir el tamaño del carril, lo que automáticamente reduce la velocidad. Y luego dibujamos un patrón que sea muy fácil de replantear, y al tener la rotonda, al poner un hilo en el centro, ya tenemos las guías replanteadas y finalmente tenemos el modelo propuesto de conductor. Y entendiendo las complejidades del sitio, nos dimos cuenta de algo impresionante, como una persona deja 24 horas el auto allí para que sea casi un almacén móvil. Creemos que como idea está buenísimo para activar la ciudad, pero no es el lugar exacto donde se debería de poner, sencillamente por las complejidades que crea. Entonces empezamos a ver distintos tipos de metodologías que nos puedan ayudar a llevar esto a un ámbito político, sobre todo porque sabemos que los tomadores de decisión tienen que tener discusiones políticas, pero estas discusiones políticas se tienen que basar en conocimiento técnico. Y al implementar esta metodología nos estamos dando cuenta de que a mayor velocidad la visión periférica efectiva disminuye. ¿Esto qué significa? Que lo que vemos en negro literalmente no vemos. Es casi como que no exista. Entonces eso es gravísimo. Aplicar este filtro en cualquiera de las intervenciones propuestas nos puede ayudar a entender y a explicar a los tomadores políticos de decisión que esta decisión es de vida o muerte, literalmente. Entonces, nada, un pequeño fotomontaje de cómo imaginamos este sistema que pueda ser replicable y escalable en otros contextos. Se coló esto y finalmente lo que entendíamos con los datos era de responder a la planilla, pero de responder a algo más. ¿Y qué es algo más? Si las mediciones las podemos convertir en datos abiertos, es ahí donde en el llamado encontramos que se podía destinar fondos para la gestión de la intervención, y eso es un hito en la historia de nuestro país, porque nunca antes se permitió siquiera destinar un porcentaje a la gestión de la infraestructura. Entonces, a esto llamamos infraestructura blanda. Entonces, ¿por qué es interesante llamarle infraestructura blanda? Porque automáticamente al llamarle infraestructura blanda, la ponemos a la par de la infraestructura dura, que realmente muchas veces pensamos que la respuesta es infraestructura dura, pero en realidad la respuesta está en el conocimiento científico que puedes sacar de los datos abiertos que puedas producir. Entonces, proponemos una cámara trampa que su costo es muy básico y puede fotografiar de distintos ángulos toda la intervención, y esos datos podrían a futuro formar parte de una base de datos que nos permita llevar a cabo otro tipo de estudios. Es decir, que la información va a estar allí disponible para cualquier persona que se anime a construir diferentes preguntas que puedan ser respondidas. El cronograma es muy sencillo. Tenemos planeado terminar en la semana 4 para evaluar hasta la semana 8 la evolución, y tenemos planeado tomar datos en tiempo real y compartirlos geográficamente y en videos y en fotografías analizadas por distintos software online que nos puedan permitir responder a distintas preguntas y permitir a cualquier persona que tenga otra pregunta con respecto a ello responder con los datos obtenidos. La participación, obviamente, siguiendo todos los requisitos de prevención en la pandemia, y el presupuesto detallado es un estimativo de lo que saldría todo. Quizá se podrían optimizar algunos recursos, tanto como comentamos en la línea de base. El replanteo va a ser muy sencillo. Y eso. Y nada, mostrar. No, me falta. Bueno, ya estuvo.
Adeu. Eh, ¿Me escuchan? ¿Se dejó de compartir para liberarle a otra persona? No, te escuchamos, Jesús. No, no, no. Y quería saber si dejé de compartir para que otra persona pueda... Ah, no, ahí está. No, ahora abrimos a preguntas. Bueno, primero que nada, gracias, Jesús. Justito bajo 15 minutos, 14 con 20 segundos. Entonces, dejo el micrófono abierto para las preguntas. Juanjo, te veo con la mano Sí, Jesús, levantada. ¿cómo estás? Excelente la Bien, bien, bien. propuesta y me parece que encararon demasiado bien y te tiro otro chivo para el discurso. En realidad, a partir de ahora, toda facilidad se diseña más al concepto que se llama Safety by Design. O sea, la premisa es que sea segura desde el diseño, ¿verdad? Te encaran demasiado bien eso y me encanta la propuesta y aparte, algo que se ve muy bien que son las disposiciones de las ondas. O sea, cuando la onda tiende a verse, o sea, cuando el peatón tiende a ver la onda de manera frontal a lo más largo, se genera la inercia en la reducción de la velocidad y lo aplica muy bien. De hecho, ya habrán visto alguna ruta acá que se hace en la línea, o sea, solo que alguna vez se le dan el gruesor ese y hace ruido y zona urbana no aplica muy bien. Y eso voy a tocar, tienen que tener en cuenta eso, pese a que efectivamente esos elementos son divisorios, ya le hablo por experiencia en Kotianowski, le pusimos ese grosor, zona de densidad y hace ruido y con justo derecho los peatones nos mandan al carajo. Perdón que use esa palabra, pero tienen toda la razón. Entonces permítanme compartir esa experiencia, ¿verdad? O sea, tengan cuidado con eso. Son detalles, parecen hasta ínfimos, pero marcan muchísima la diferencia. Por un lado. Por otro, siguiendo el concepto de safety and design, les recomiendo que como es no deja de ser una glorieta, entonces hay que trabajar en la canalización, ¿verdad? Y ahí veo que ustedes trabajaban en unos radios de amplitud y ahí está fantástico poner los planterones, ¿verdad? Para que se puedan ver, porque esos son elementos, al final son invasivos, tienen que ser vistos, ¿verdad? Pero trabajar en las curvas de entrada y salida en la glorieta. Eso también le da un detalle muy fino y también permite reducir la velocidad y sobre todo saber cómo abordar, ¿verdad? Y eso queda antes de la entrada, así que yo pienso que va a permitir mejorar y optimizar más la respuesta. Después de mi parte está excelente, les felicito. Creo que un comentario, pero te doy una breve evolución, Juanjo. Gracias por los tips. La idea justamente de la señalización, de la reducción del ancho del carril, es empezar a hilar fino con cómo en el diseño de rutas y en el diseño urbano todo tiene que ver con todo. O sea, de momento que vos entendés que el problema de la rotonda no se genera en la rotonda, sino se genera a 500 metros de ahí y empezás a tratar a 500 metros de ahí, realmente el problema ya, la famosa frase, ¿cómo comer un elefante? Por parte. Entonces ya empezás a solucionar desde allá. Entonces, en ese sentido, imaginamos que este patrón se puede replicar y escalar en otras partes, inclusive de la misma zona, para empezar a permitir otros tipos de permeabilidades. Coincido al 100%. Mientras antes personalices y que ese patrón se vea como algo que está adelante, es mucho mejor. O sea, fantástico. Muy buen enfoque. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jesús, Juanjo, y